Bueno, esta es la última jornada que estamos organizando desde la red AgriFoodTech, que es un proyecto del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Teruel, pero en esta ocasión la hemos hecho de forma conjunta con otro proyecto que tienen compañeras del CITA de Zaragoza, que se llama Medpom Stone, que se centra también en investigación en nuevas variedades y patrones de almendro para las nuevas condiciones, ¿no?, que tenemos hoy en día de sequía. Entonces nos parecía buena idea también el hacer una jornada de almendro en una zona como esta, pues porque aparte de que desde varios proyectos del CITA se tienen parcelas de investigación en torno al tema del almendro, bueno, pues somos conscientes, ¿no?, de que hay varios agricultores que igual en parcelas concretas están pensando plantar almendro para diversificar también, ¿no?, para aprovechar igual parcelas que no reúnen las condiciones por lo que sea para el cultivo que ellos suelen hacer, ¿no? Entonces, bueno, en esta jornada lo que vamos a hacer es presentaros un poco la red AgriFoodTech, que es un poco el marco en el que estamos haciendo una serie de actividades desde el CITA de Teruel, ¿vale? Luego se presentará el proyecto Medpom Stone y luego hablaremos ya, pues eso, de parámetros medioambientales para la elección de material vegetal de almendro, que lo comentará María José Rubio Cabetas, y un taller práctico también de cómo utilizar la aplicación del SIAR para, bueno, identificar cuáles son las condiciones meteorológicas igual o de temperatura que existen en cada uno de los lugares donde podemos estar y analizar de esta forma también, conociendo un poco las características de las variedades del almendro, ver si realmente, bueno, poder elegir mejor igual también las variedades y los patrones del material vegetal en general que vamos a poner en nuestra explotación. Todo esto viene también con la idea de plantearos un nuevo método de poda, ¿no? Bueno, que ya lleva unos años llevándose a cabo, pero Antonio Poblador del vivero de Abel de Caspe está potenciando la poda aragonesa 4.0, ¿no?, que permite un poco mecanizar y de esta forma no depender tanto igual muchas veces de mano de obra especializada en la poda del almendro y también que sea un poco más ágil y rentable, ¿no? Entonces, haremos una pequeña charla aquí con Antonio Poblador para que os explique un poco generalidades y luego iremos a campo, gracias a Ángel, que estás por aquí, ¿no?, que es el agricultor que tiene las parcelas experimentales y donde haremos la práctica, ¿no?, porque Antonio vendrá con herramienta para poder hacer ejemplos concretos y así que veáis un poco cómo se maneja, ¿no?, este tipo de poda. Vale, pues voy a empezar yo contándoos un poco, a ver si me funciona esto. Antes funcionaba, muy bien. Vale, que era al revés. El proyecto Red AgriFoodTech, para que entendáis un poco lo que estamos haciendo, es un proyecto que se centró, o sea, se presentó, está financiado con fondos FITE y se planteó como un proyecto de centro del CITA de Teruel, que lleva unos años ya funcionando, ya supongo que lo conoceréis casi todos. Entonces, bueno, este es el equipo de trabajo que estamos, pero hay más técnicas también investigadoras en el CITA de Teruel que también están participando muy activamente dentro del proyecto. Y bueno, un poco los objetivos de la red AgriFoodTech es intentar generar una dinámica no más de relación continua entre el sector investigación, el sector técnico, el sector agrario, ¿no?, y la administración pública. Se está viendo que realmente las innovaciones que se plantean desde centros de investigación o desde las diferentes explotaciones agrarias muchas veces no están llegando bien al sector, por lo que sea no lo estamos sabiendo hacer bien, ¿no? Entonces, la idea de generar una red es estar más interconectados para que de alguna forma también desde el sector de la investigación podamos realizar proyectos que estén demandados directamente por el sector, ¿vale? Y que también, bueno, pues se pueda recoger esas necesidades de una forma más directa, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo que se llama ahora los sistemas AQIS, ¿no?, Sistemas de Conocimiento e Innovación Agroalimentaria. Y como os digo, eso, sobre todo este proyecto abarca no solo el sector agroalimentario, sino también el forestal. Y bueno, pues a lo largo de las jornadas que hemos realizado hasta ahora,
Sobre todo este proyecto, para que realmente se genere una simbiosis entre todos los agentes de la cadena de valor, lo que estamos intentando es utilizar metodologías participativas en las que, bueno, pues todo el mundo pueda opinar y decir qué es lo que se puede realizar en el proyecto, ¿vale? De ahí, pues en la primera jornada en la primera jornada del proyecto, como quien dice, se definió una serie de secciones que están, pues, cultivos leñosos, que es, como quien dice, la sección por la que hoy hacemos esta jornada, ¿vale? Está también ganadería, forestal, cultivos extensivos, hortalizas y legumbres, turismo agroalimentario y transformación agroalimentaria y consumo, ¿vale? Entonces, la idea es, a lo largo de estas secciones, ir haciendo jornadas de transferencia del conocimiento, principalmente, ¿vale? En estas jornadas lo que hicimos también es valorar cuáles eran las áreas estratégicas que todos los sectores veían que eran necesarias trabajar en proyectos como más contundentes, ¿no? Entonces, de ahí hemos sacado 3 Living Labs. 3 Living Labs que ahora os explicaré qué es un Living Lab, pero bueno, las temáticas que se han elegido son gestión sostenible del suelo, revalorización de subproductos y biomasa y consumo responsable, ¿vale? Entonces, el proyecto va a abarcar diferentes jornadas por sección y luego 3 Living Labs con estas temáticas concretas, ¿vale? Entonces, a lo largo de tanto las secciones como los Living Labs se van a hacer seminarios online, jornadas de transferencia, formación teórico-práctica, demostraciones y visitas de campo, ¿vale? Vamos a intentar hacer actividades diversas para que sean atractivas y con temáticas diversas, ¿vale? Con el objetivo, sobre todo, de intentar interconectarnos todos los agentes de la cadena de valor. Y evidentemente luego vamos a tener como una parte más de comunicación y sensibilización, que es otra de las cosas fuertes, o sea, de las áreas estratégicas fuertes y potentes que nos pidió el sector agrario. ¿Vale? Entonces, los Living Labs o laboratorios vivos, ¿qué es lo que son? Bueno, pues les dicen, ¿no?, que es un ecosistema abierto de innovación centrado en los usuarios, en el cual lo que se intenta es co-crear de forma conjunta el proyecto. ¿Vale? Entonces, hemos hecho a lo largo de los Living Labs una serie de jornadas participativas en torno a esas 3 temáticas para diseñar las acciones de los proyectos. Y ahora ya tenemos más o menos una idea de qué es lo que quiere el sector que se haga en torno a esas temáticas, ¿vale? Entonces, en los Living Labs lo que intentamos es experimentar o probar soluciones a problemas comunes. Desarrollando, pues, o sea, se intenta desarrollar en múltiples lugares y que haya varios socios y agentes de la cadena de valor implicados dentro de ese proyecto, porque si no están todas las patas representadas, no tienen tanto sentido, ¿no? Cada persona complementamos y tenemos unas ideas distintas y podemos aportar soluciones a un problema común. Entonces, bueno, pues eso, como bien os decía, las actividades que se van a hacer, experimentaciones prácticas, demostraciones, intercambios de conocimiento, mediciones del impacto de las prácticas, diagnósticos, ¿vale? Son varias de las actividades que se van a realizar en estos Living Labs. Estoy pasando todo el rato al revés. Entonces, en la de gestión sostenible de suelos, pues principalmente nos vamos a centrar a corto plazo en hacer una red de agricultores con ensayos demostrativos de campo. Hay mucha gente que estáis probando cosas distintas para mejorar la calidad de vuestros suelos, pero a veces no se tiene un acompañamiento técnico imparcial o una toma de datos que realmente cuantifique lo que vosotros observáis de forma como más cualitativa, ¿no?, en vuestro campo. Entonces, bueno, pues desde este proyecto lo que se va a intentar es hacer ese acompañamiento y generar una red de agricultores que tengáis ese interés, ¿no?, de mejorar la calidad del suelo para realmente, bueno, pues ir mejorando la situación que tenemos ahora mismo en cuanto a erosión y degradación, que ya sabéis que es uno de los focos importantes que desde Europa se están planteando, ¿no?, que estamos desertificando, se está deteriorando la calidad de nuestros suelos y es importante frenarlo porque es uno de los recursos más importantes que tenemos. Entonces, acompañado de esta red de agricultores con ensayos demostrativos, se quiere hacer también una campaña de fomento de analíticas, que no es simplemente que
que se fomente las analíticas y ya está, sino que se haga una formación también previa de cómo realizar los muestreos, de por qué se realizan así, de qué parámetros son interesantes realmente tomar, o sea, analizar dentro de cada muestra, de cuándo realizarla, de por qué realmente en cada momento tenemos que realizar un tipo de muestras u otras, ¿no? Y luego, después de hacer esas analíticas, tendremos también una serie de formaciones con expertos que nos contarán un poco cómo interpretar esas analíticas de suelo, ¿no? Para que realmente los agricultores puedan ser más independientes de alguna forma, ¿no? Y también intentaremos hacer algún taller para que de forma participativa se pueda analizar cuáles son las posibles mejoras que se pueden hacer en cada explotación con, bueno, pues aconsejados de expertos realmente de la administración pública, ¿no? que son referentes en según qué temáticas, ¿vale? Acompañado de estos, pues realizaremos otro tipo de actividades como visitas a fincas con experiencias que mostrar, ¿no? Que todo esto ha salido de jornadas participativas que los agricultores nos han ido diciendo que es lo que realmente creen que es importante hacer para que el proyecto sea constructivo para ellos, ¿vale? Bueno, pues hacer jornadas de transferencia del conocimiento, se planteaba también el intentar fomentar hacer una finca experimental de largo recorrido en la provincia de Teruel, que no existe, en la que se puedan probar diferentes manejos de suelo y ver cuáles son los resultados de esa diferenciación entre los manejos, ¿no? en diferentes cultivos. Y bueno, pues temas de interés han salido un montón. Todos estos informes también, esta documentación está dentro de la página web de la red AgriFoodTech, que os la pasaremos por correo electrónico, así como con más materiales que vamos a iros explicando a lo largo de estas jornadas, ¿vale? Con el consumo responsable, bueno, pues las acciones principales que se han planteado hacer tienen que ver con comunicación, con acciones vinculadas con la logística, y hay otra serie de cosas que han ido diciendo, ¿no? En las jornadas participativas que realmente hemos visto que no son competencia del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria y por lo tanto se trasladarán a la administración pública, ¿vale? Pero como los fuertes que vemos que pueden ser importantes llevar a cabo desde el Centro de Investigación es realizar un diagnóstico del sector productivo y consumidores de la provincia de Teruel, porque desde el sector productivo nos planteaban que realmente es necesario que haya un consumo más local, ¿no? Que la gente de alguna forma que pueda ser accesible el producto local en las casas de cualquier persona de la provincia de Teruel, y para eso muchas veces el limitante es la logística que hay, ¿no? Que igual los centros de distribución no están, por lo que sea, ¿no? Facilitando un poco el producto local en las tiendas. Entonces es diagnosticar un poco qué es lo que está pasando y cómo se puede mejorar, ¿vale? Es un poco en lo que se va a centrar seguramente, aparte de hacer un montón de acciones complementarias de sensibilización, comunicación y tal. Luego, en revalorización de biomasa y subproductos, se han identificado también un montón de acciones posibles que realizar a lo largo de este Living Lab, desde formación profesional, presencial, asesoramiento, elaboración de manuales de buenas prácticas, análisis de calidad de subproductos, y a lo largo de las jornadas participativas los compañeros lo que han hecho es identificar las cadenas de valor que realmente estaban presentes en las jornadas para ver cuáles eran los subproductos que se podían aprovechar y revalorizarlos, ¿no? Entonces, os ponemos un ejemplo, ¿no? Para que os hagáis una idea del trabajo que se ha realizado en esas jornadas. Por ejemplo, una cadena de valor que se identificó como importante en varias jornadas fue la del olivar y las almazaras, ¿no? Bueno, pues el alperujo está siendo uno de los subproductos que, bueno, hay veces que tienen dificultad desde las propias almazaras de poner en valor o de reaprovechar, ¿no? Entonces, bueno, es una posibilidad de las cadenas, una posible cadena de valor que trabajaremos en el Living Lab, ¿vale? Vale, por terminar, vuelvo un poco a los objetivos de la red AgriFoodTech. Lo que se pretende es generar una dinámica mayor entre el sector productivo y los técnicos de investigación, el sector técnico y la administración pública, ¿vale? Ahora mismo en la red AgriFoodTech estamos 391 personas.
Se puede participar de muchas formas, no hace falta ser súper proactivo, hay veces que igual simplemente inscribiros en la red AgriFoodTech es que os llegue la información de todas las jornadas que estamos realizando en torno a toda la provincia y también estar actualizados de cómo van evolucionando los Living Labs, ¿vale? Entonces, más o menos de agricultores tenemos como, bueno, sector productivo, ¿no? Porque agricultores ganaderos, asociaciones de productores, sector forestal, hay como unas 152 personas, os animamos y os mandaremos el enlace en el correo electrónico que os animamos a apuntaros, ¿no? Sobre todo, pues porque de esta forma también podéis también solicitar que se realicen actividades en torno a temáticas concretas en vuestros propios municipios, ¿no? Entonces, cuanta más colaboración que tengamos del sector, más jornadas haremos que estén aterrizadas a vuestras necesidades, ¿vale? Eso, formas de participar, lo que os decía, solo recibir información, participar en jornadas de formación, transferencia, participar en sesiones de co-creación, participar dentro de los pilotos demostrativos o incluso ser un miembro activo, como os decía, ¿vale? Y nada, no quiero extenderme más, tenemos muchos temas que tocar en esta jornada. Esto era sobre todo para contextualizar por qué estamos haciendo estas jornadas y en torno a qué proyecto, ¿vale? Entonces, paso la palabra a mi compañera. Hola, buenos días. Bueno, pues nosotras y nosotros hemos aprovechado para robar un ratito de la jornada de hoy para contaros un poco este proyecto en el que estamos implicados en el CITA. Estamos varios equipos de varios países del Mediterráneo y nosotros estamos por la parte española. Y os queríamos contar un poco de qué va este proyecto y también queríamos aprovechar el día de hoy para hacer una encuesta con algunas preguntas enfocadas un poco a lo que ha contado Marta, pues porque nosotros somos un centro que hacemos investigación y que hacemos mejora y también nos interesa saber las inquietudes del sector para enfocar también nuestras líneas en los programas de mejora, teniendo en cuenta a todos los agentes también, ¿vale? Entonces, este proyecto, MedPalm Stone, es un proyecto que está amparado bajo los proyectos PRIMA, que son unos proyectos que financian a investigación en los países mediterráneos. Sobre todo están muy enfocados últimamente hacia el tema del calentamiento global, como lo queramos llamar, que especialmente en la región mediterránea está pasando bastante más factura que en otras áreas. Y en este caso, este proyecto lo que se propuso es hacer una valorización del germoplasma de almendro y peral. Ahora os explico lo que es el germoplasma, que es una palabra muy rara de primeras, pero nosotros trabajamos todos los días con ello y es una cosa muy normal. Y entonces lo que queríamos es estudiar el germoplasma para ver cómo nos puede ayudar a adaptar el material vegetal a las nuevas condiciones climáticas. Bueno, un banco de germoplasma, vosotros casi todos conoceréis lo que son los bancos de semillas, ¿no? Entonces, los bancos de semillas son bancos de germoplasma. ¿Qué pasa? Que en nuestro caso, que nuestro banco es un banco de frutales y los frutales, como sabéis, no se propagan habitualmente por semilla porque pierden, digamos, su identidad genética, pues nuestro banco no es un banco de semillas, es un banco de plantas vivas que está en parcelas en las que mantenemos, pues, en las que mantenemos árboles vivos, pues 2 o 3 ejemplares de cada variedad, ¿vale? Entonces, nuestro banco tiene colecciones de frutales de hueso, colecciones de frutales de pepita y una colección multiespecie que son frutales prospectados en zonas de montaña. Bastante parte también se han prospectado en las montañas de Teruel. Y tenemos, bueno, este dato no está actualizado, pero bueno, más de 1.500 variedades diferentes de frutales divididas en 10 especies. Tenemos estas 10 especies en nuestras colecciones, ¿vale? He señalado estas dos porque son básicamente en las que nos centramos en el
en el proyecto que explicamos hoy, en el Medpound Stone. Y un poco por contaros, en cuanto a nuestra colección de almendros, es una colección que alberga en este momento 185 variedades, como podéis ver, con bastante diversidad en el fruto y pues también en flores, en porte de árboles. Es una colección que se comenzó a formar en los años 60 y que en este momento tiene 94 variedades españolas, bueno, más o menos 50%, 50-50 de variedades españolas y de variedades extranjeras, de un poco de todo el mundo. Además de esta colección de almendro, tenemos otra colección que son especies silvestres que están cercanas al almendro, emparentadas con el almendro, y que para investigación pueden ser interesantes porque son cruzables con el almendro y pueden tener genes de interés que en algún momento se quieran incorporar en la especie, ¿vale? Esta colección procede de una colección que hicieron Antonio Felipe, investigador del CITA, ahora ya retirado, y Charles Grasselli, investigador del INRA de Francia, que la hicieron ya hace 50 años, casi 50 años, en el año 75. Fueron a Irán y Afganistán y prospectaron semillas de especies que crecen en esa zona silvestres y están emparentadas con el almendro. Trajeron todas semillas de todas estas especies que se incorporaron a una colección de campo en el centro, en el que se han mantenido durante muchos años en condiciones pues de sin riego y pues un poco lo más similares que se ha podido a la zona de origen. Y que tienen pues bueno, características muy diversas, son desde algunas que son arbustos pequeñitos a otras que son árboles más similares a lo que es un almendro. ¿Por qué fueron a Irán y Afganistán? Pues un poco a grandes rasgos, el origen del almendro está en la zona de Asia Central y entonces toda esta zona marcada de color más oscuro es donde las especies silvestres emparentadas con el almendro crecen de forma natural. Entonces, en esta zona es donde existe la mayor diversidad en especies relacionadas con el almendro. El almendro después viajó a través de las rutas comerciales por todo el Mediterráneo, que fue, digamos, la primera, considerada como el primer viaje del almendro a través del mundo, pero luego ya, pues, como ya sabéis, de España viajó a América y después ya hubo un tercer viaje al hemisferio sur. Entonces, un poco, a veces no se entiende la importancia que tienen estas colecciones de germoplasma hasta que no se presenta un problema en un cultivo y entonces se tiene que acudir a especies emparentadas o a bien a la diversidad dentro de la especie para solucionar estos problemas. Ha habido históricamente, os cuento dos pequeños casos en los que todos conocemos y en los que se ha tenido que recurrir a la diversidad en las especies para salvar no solamente un cultivo, sino muchas veces para salvar a personas por tema de hambre y de hambrunas. Una es el caso de la hambruna de la patata, que fue en el siglo XIX y en el que, como existía muy poca diversidad de la patata cultivada en Europa, hubo una plaga, un hongo fitóctora que afectó a toda la patata de Europa, murieron 6 millones de personas y otras 3 emigraron. Y entonces hubo que recurrir a las zonas de donde procede la patata, que es en las zonas de los Andes en América,
y allí se encontró especies resistentes a la fitophtora y ese gen se pudo incorporar a la patata cultivada. Otro caso es el de las viñas y el tema de la filosera, que ya sabéis que también hubo a principios del siglo XX que también murieron todas las viñas en Europa porque eran sensibles a esta plaga y entonces hubo que traer el famoso patrón americano, que es el que se pone ahora en las plantaciones de viña. Entonces, bueno, pues de alguna manera ver que es muy importante mantener la diversidad de los cultivos y como hoy en día las plantaciones cada vez son monovarietales y con variedades modernas, pues la manera de conservar la diversidad pues es en colecciones, ya que en las zonas de origen cada vez hay menos. Bueno, pues entonces pasando ya a lo que es el proyecto del Medpoum Stone, estamos estos 4 países, Turquía, Italia, España y Marruecos. Y lo que queremos buscar es genes de tolerancia a la sequía en especies de almendro y en especies de peral, ¿vale? Concretamente, estos 3 países estamos en la parte del almendro y Turquía está participando por la parte de peral, porque Turquía tiene en estas estepas de altiplano especies relacionadas también con el peral que crecen de forma silvestre. Entonces, como os he comentado, pues bueno, pues por sin ahondar si es cambio climático, si son ciclos, lo que sea, el caso es que estamos en unos años de severa sequía y de calentamiento global que está afectando especialmente a las zonas del Mediterráneo. Y entonces el objetivo del proyecto pues, sería encontrar fuentes de tolerancia a la sequía, tanto en patrones como en variedades de almendro y de peral, para la adaptación de este cultivo a las condiciones de falteada de agua en la agricultura. Sin ahondar mucho más en lo que hacemos, porque María José en la charla de después va a contar, nosotros nos hemos centrado en estudiar la tolerancia a sequía tanto en la colección que tenemos de almendro como en la colección que tenemos de especies silvestres emparentadas. Y estamos haciendo varios ensayos en los que de alguna manera digamos que estamos actuando por 3 bandas. Primero, estudiar la respuesta directa a la sequía de las plantas. Tenemos plantas en macetas, las sometemos a un estrés hídrico y entonces se ve qué respuesta tienen estas plantas a ese estrés hídrico. Aquí estamos analizando parámetros que luego comentará María José. Después también estamos analizando compuestos químicos en hojas secas de estas plantas, donde hay algunos compuestos que están relacionados con la tolerancia a sequía, como puede ser el isótopo del carbono 13. Y entonces estamos haciendo un screening a todas estas plantas de la colección y de la colección botánica, bueno, que le llamamos botánica a la silvestre, para ver si existen diferencias y hay algunas que presentan mayor cantidad de estos compuestos. Y después se está haciendo un análisis genético también de todas estas plantas y se intentará correlacionar lo que son los datos genéticos con los datos que hemos observado en campo y comparando, uniendo estos datos, idealmente encontraremos genes de tolerancia a la sequía que luego se puedan publicar y que puedan estar disponibles para investigadores y mejoradores para analizar, digamos, descendencias y cruzamientos y parentales posibles para programas de mejora. Y esto es un poquito lo que hacemos en el proyecto. Esto sería pues lo que nos encantaría que sucediera, que en zonas de sequía pudieran crecer almendros así de sanos. Y para ello pues nos gustaría que colaborásemos también todos los agentes. Entonces por eso hemos preparado también un poco esta encuesta
Ya sabemos que no todos los asistentes estáis trabajando en almendro en este momento, pero hay parte de la encuesta en la que nos podéis contar vuestras experiencias o vuestra experiencia con la sequía en los cultivos en los que estáis trabajando ahora. Y si estáis trabajando en almendro, pues nos podéis contar también un poco más lo que es específico de patrones y variedades de almendro. Y por mi parte eso es todo. Muchas gracias. Como ha adelantado también Marta, o habréis visto en el programa, hemos preparado una parte también práctica de lo que yo os voy a contar, que os lo dará luego Eva, porque a veces tenemos más recursos disponibles de los que pensamos. Entonces tenemos que... Vamos, yo os voy a contar un poco la parte de que algunos ya conocéis, pero sobre todo quiero que salgáis de aquí un poco con la idea, porque creo que las variedades del CITA las conocéis, pero un poco el objetivo de nuestro proyecto, que es trabajar en la sequía, eso, los responsables y los agentes que tienen que hacer bien las cosas son las raíces. Y ya sabéis que normalmente el almendro, aunque está ahora la parte del olivo del almendro autoenraizado, tenemos que hablar de patrones. Entonces, yo os voy a comentar un poco la parte de las variedades de almendro, pero me voy a centrar más en la parte de Portainjertos, que creo que como no es una zona totalmente frutícola, pues al menos que queden algunos aspectos un poco claros, ¿no? Yo siempre me gusta empezar diciendo que Aragón, o sea, el almendro sabéis que es un cultivo mediterráneo, lo tenemos claro. El cultivo mediterráneo es donde las comunidades autónomas que tienen el mar, nosotros no tenemos mar. Pero hemos jugado un papel imprescindible en el cultivo del almendro, porque este mapa es de hace 25 años y todos los puntos naranjas es almendro. O sea, en Aragón se apostó hace mucho tiempo por una investigación del almendro que ha dado muchos frutos y que esperemos que siga dando. Vosotros, Teruel, no sois ajenos, porque ya sabéis que la parte de Valdealgorfa, todo esto es la parte, digamos, más oriental, donde el cultivo del almendro se ha dado muy bien. Pero el granito, que ha sido de Aragón, que hemos sido los primeros productores durante muchos años, ha sido el tener la parte del somontano de Huesca y la parte del somontano del Moncayo, donde con 400 metros cúbicos la gente era capaz de coger 400 kilos de pepita o 350, es decir, no era la media del secano de 150, y la gente ha vivido muy bien desde la introducción de un material vegetal que se hizo desde el CITA, que fue la primera variedad autógama y se puso a disposición del sector productor, que es la guara. O sea, esto se nos ha reconocido. A mí me gusta llamar la primera revolución del almendro porque, como digo, no somos mediterráneo, pero aquí esta mancha fue a raíz de los trabajos que se hizo en el CITA. Y esto es incuestionable y nos lo tenemos que creer para saber lo que hemos hecho bien. Y luego, pues la segunda revolución ha sido cuando hemos considerado al almendro un patrón, o sea, un cultivo como un cultivo frutal, y se ha puesto en regadío y, por supuesto, ahora ya no somos los primeros porque no somos la cuenca más... O sea, la cuenca del Ebro tiene frutales, pero bueno, que ahora digamos que nos han producido el sorpaso. Pero hemos sido durante muchos años una comunidad autónoma y ha sido por eso, gracias al trabajo que se ha hecho en el CITA, donde siempre se ha visto lo que había que mejorar en la parte de arriba del fruto y lo que había que mejorar en la parte de abajo, que es el portainjerto. O sea, nosotros tenemos 2 programas de mejora en el CITA, somos un equipo multidisciplinar e intentamos mejorar todo. Tener la variedad perfecta con todas estas cosas y tener el patrón abajo con todas estas cosas es difícil, pero lo vamos consiguiendo. Nunca habrá una variedad que tenga todo, eso es así, ni nunca habrá un patrón que tenga todo, pero al menos intentar integrar los mejores caracteres. No me voy a enrollar mucho porque ahí tenéis los folletos, pero el CITA ha desarrollado muchas variedades. Estas están protegidas. La guara es una variedad que no está protegida. Cuando hablamos protegida significa que hay que pagar un poquito la innovación. Es esto que llamamos royalties, que es pagar un poquito la innovación para ayudar a distinguirnos del resto de la genética, y que en el caso del almendro no supone un coste nada abusivo, por supuesto. Siempre
contando, o sea, a lo largo del tiempo siempre hemos ido aunando, porque eso es la mejora genética, tener una cosa e intentar aunar el resto. Sacamos variedades autógamas, la primera guara, no hemos perdido la autogamia y hemos sacado variedades de floración tardía, la soleta y la isabelona, y que respondían muy bien a las demandas de la industria, que era hacer un poco lo que hacía la largueta y la velona, porque la industria fue la que dijo estas variedades están súper bien y responden, y por eso el CITA lo sacó. Y luego hemos andando, o sea, no perdiendo la autogamia, variedades de floración extra tardía y alguna resistente a enfermedades como es la mardía y la bialfas. Solo me voy a centrar en estas dos porque se supone que en esta zona de Teruel, no todo en Teruel, en esta zona de Teruel que es más fría, serán las que tenemos los ensayos y que vais a ver luego. Y luego seguimos trabajando, pero todavía no lo tenemos, variedades, porque es un poco el reto de las nuevas variedades. Lo que queremos es variedades resistentes a enfermedades, no porque haya más enfermedades, sino porque hay menos productos para combatirlas. Eso es en todos cultivos, pues nosotros no somos menos. Y también tenemos en cuenta otros aspectos como la arquitectura para evitar poda. Mardía y bialfás son variedades que han estado mucho tiempo ensayadas en un ensayo en Alcañiz, Caspe. Y bueno, pues son variedades, no son las más productivas como la velona y la soleta, pero vamos, son variedades que tienen un rendimiento acumulado bastante importante, la bialfás y la mardía. O sea, que son variedades que bien tratadas, porque claro, la variedad hace, pero el agricultor hace mucho, o sea, de cómo se poda y cómo se trata, etcétera. Pero vamos, que son variedades que están de sobra contrastadas con el rendimiento acumulado de varios años. Ah, es la de atrás, vale. Bueno, la bialfás tiene un porte así más caedizo y sobre todo tiene muy poco vigor. Son variedades tardías, eso lo podéis consultar en el folleto. La mardía de forma son muy parecidas, son dos variedades acorazonadas. Y la mardía lo que le pasa que es un árbol totalmente vigoroso y aunque son hermanas, tienen un porte totalmente diferente. Por eso nosotros ahora también nos fijamos en el porte, porque el porte hace que en principio tengamos que meter menos horas de poda. Aunque el poblador os dirá que con la misma tenemos que ejecutar la misma, es verdad que tienes que darle más ojo en el momento que portas que corta. Nosotros ahora buscamos variedades muy ramificadas, no nos interesa variedades que tengan el brazo así y que las ramas salgan desde aquí. Nos interesa que sea muy homogénea la ramificación. Y esta variedad es de floración extra tardía, es la más tardía que existe ahora en el mercado. Esto es en el año 2018, el 4 de abril, esta es la Diamar, al lado del Cita, y esta es la Guara, que se supone que es tardía. Este año no hubo una helada. En el año 2022, que hubo la gran helada, a esta variedad la hubiera pillado. Con esto quiero decir que el debate de la extratardía, vamos a ver dónde está, porque vais a ver ahora unas temperaturas. O sea, a las extratardías los datos que hay es que les va a pillar las heladas y a lo mejor se salvan las tardías o tempranas, porque esto es lo que está ocurriendo con las temperaturas o los fenómenos meteorológicos, que no climáticos. Y la mardía es verdad que le incorporamos la tolerancia a enfermedades, que es un ejemplo más de cómo observar variedades locales. Esta es una variedad local. ¿Veis este 127 del año 70? Esta es una variedad local enfrente de la alcoholera de gasolina de Cariñena. Pues esta variedad se observó que no tenía hongos, era una semilla allí puesta, que no tenía hongos, se injertó, se cruzó con otra variedad y esto ha dado lugar a la mardía, que es una variedad que no le afecta para nada a la mancha ocre. La mancha ocre es una enfermedad que en el secano afecta mucho. Bueno, pues vale, se puede combatir, pero eso es lo que tratamos, de que al final en las variedades o en las enfermedades no haya que hacer tratamientos, porque eso es dinero. O sea, cuanto menos tratamientos tú tengas que hacer, al final, me gusta decir, como me dijo un agricultor, ¿a cuánto me cuesta producir a mí el kilo de almendra? Entonces, es muy importante que saquemos, pues aquí en secano, la mardía a lo mejor te da menos kilos, pero te has evitado hacer 2 tratamientos de cobre porque no lo necesita. Y esas son las cuentas un poco que os tenéis que hacer. Por eso nosotros decimos que, y se ha adaptado en muchos casos en Aragón, que la mardía está en cultivo ecológico. Bien, esto sabéis que son tempranas, tardías y extratardías. ¿Qué es lo que está pasando ahora con el aumento de temperatura, o al menos los registros que hay ahora? Pues lo que se está viendo
o sea, las variedades necesitan, todos los frutales, están en invierno parados, necesitan pasar unas horas de frío que salen de la endolatencia y luego estas horas de calor de ecolatencia son las que al final le hacen florecer. La foto que os he puesto antes de Guara, según mi teoría, porque no tenemos datos, pero claro, al final tú vas observando cosas que te afectan a tu trabajo. Esa foto que he puesto del 2018 y la del 2022, que hubo la gran helada, celaron todas. En el 2022 celaron las tardías, las extratardías y las tempranas. Ahí no quedó nada, ya lo sabéis. Fue porque estas horas de calor vinieron muy ralentizadas. Y yo no tengo datos, pero yo sé que mi calefacción estuvo puesta hasta febrero en Zaragoza, cosa que el febrero del 23 no ha sido así. Entonces, el calor vino muy ralentizado, las tempranas iban súper retrasadas porque no habían crecido hasta un estado donde al final una helada no le afecte, y las tardías les pillaron. O sea, cayó casi todo, menos en sitios que están muy ventilados y que realmente no llegan a la temperatura de -7 grados, etc. En cualquier caso, el saber las horas frío y de calor de cada variedad está un poco, no está en debate, pero no hay métodos, por lo menos en almendro no se ha estudiado muy bien porque se han estudiado diferentes modelos y no hay ninguno que se adapte muy bien al almendro porque se ha estudiado muy poco. Porque en principio el almendro era un cultivo donde cubre las horas frío sin ningún problema, las cubre en Teruel, las cubre en Zaragoza, las cubre en muchos sitios y entonces no se hacía mucho caso. Pero yo he estado hace poco en Túnez y parece que allí no las cubren. O sea, tendremos nosotros de aquí a un tiempo las condiciones de Túnez, no digo en Teruel, pero en Córdoba es fácil que las tengan. Entonces, ahora empezamos, digamos, a estudiar y ya veremos los datos que nos da. Porque lo que dicen las predicciones, sabéis que hay unas predicciones de datos climatológicos, porque el clima es a largo plazo y meteorológicos es a corto. Yo lo que os voy a hablar hoy es de datos meteorológicos, porque con el clima no sabemos lo que va a pasar. Es que normalmente las horas frío van a disminuir. Esto es lo que quiere decir este gráfico. O sea, cuando pase el tiempo vamos a tener más calor y las horas frío también van a disminuir. Porque los frutales, al final, lo que se habla es de porciones de frío y tienen un máximo, o sea, en áreas donde esto lo tienen que cubrir de 90 a 100 chilis portion y también las áreas con un mínimo de grados de calor. O sea, eso cada variedad tiene como su patrón, si no es genético, bueno, sí, de alguna forma genético. Eso a día de hoy no lo sabemos. Sabemos cuándo florecen, que no es lo mismo, pero eso es lo que nos da la diferencia de que al final unos años haya unas diferencias de floración. Estos son datos que fue tomados aquí por mi amigo José Miguel, que está aquí. El 1 de marzo, las variedades, el mismo ensayo, que son 6 variedades con un montón de portainjertos, va todo mucho más retrasado. El mismo ensayo, el 10 de marzo, veis, aquí pone 19 y 20, ¿eh? El mismo ensayo, en el año 2020, vino todo mucho más adelantado. Ese juego del mismo ensayo, la misma flor, la misma planta, en el mismo sitio, depende no de cómo ha pasado el frío, de cómo le ha venido el calor. ¿Qué es lo que hemos visto por los datos? Bueno, esto es verdad que en los portainjertos, cuando están sobre almendro, florecen antes. Esto es lo que dicen estas gráficas. ¿Ves? Esto verde está en garrigues, el almendro florece antes y los ciruelos le retrasan un poco. ¿Qué quiere decir esto? Que 2 días no te va a prevenir una helada, o sea, porque en una flor nunca están todos. Pero bueno, son datos que ya lo sabemos. Y nosotros hemos hecho recientemente un estudio de cogiendo los datos que vais a jugar, los datos estos del SIAR, hay bases de datos. Hemos hecho un estudio de la estación climatológica de Zuera, que es la más cerca, bueno, es la que está en el ensayo en el Vedao, que es el ensayo que hemos visto de 7 variedades con un montón de portainjertos. Hemos cogido los datos de 20 años, del 2003 al 2022. Hemos cogido para extrapolar qué pasaría si esos datos de floración que tenemos nosotros, qué pasaría en esas áreas, que es extrapolable, o sea, no es real. Y hemos cogido los datos del Valle del Tajo, o sea, de una estación del Tajo, que es la de Guadalupe, una del Guadalquivir, que está en Córdoba, y otra del Duero, que es en Aldearrubia. ¿Por qué? Porque en Córdoba hay plantaciones de almendro y porque en Salamanca hay plantaciones de almendro.
¿Está bien hecho? ¿Está mal hecho? Ya veremos, el tiempo nos lo dirá. Yo, vamos, no creo que nadie tenga la respuesta. Entonces, lo que hemos visto es, bueno, como por supuesto el Duero tiene un montón de horas frío, pero horas fríos acumuladas. Esto no son las horas frío que necesita una variedad. 1.800 horas de frío. El Ebro somos una parte, o sea, tenemos frío, en el Ebro tenemos frío y tenemos mucho calor, como vamos a ver ahora. El Guadalquivir tiene menos y el Tajo. Y lo que sí hemos visto, también hemos contado las horas de calor. El Ebro tiene menos, el Guadalquivir tiene más, el Tajo tiene menos horas de calor y el Duero tiene menos. O sea, esto no es una relación directa. Por eso hay que ensayar todas variedades en todos estos valles, porque no hay una que sea mucho frío o menos calor. O sea, las condiciones son las que son y eso es lo que vamos a tratar de que al menos que en vuestras condiciones vosotros seáis conscientes de lo que tenéis y que decidáis con algún parámetro. Estos son los días de mayor de 36 grados. O sea, en el Ebro tenemos mucho frío, pero lo que se ha constatado que a través de, o sea, a lo largo de estos años, lo que sí han aumentado mucho son las horas de calor. Es así, esos registros son reales, porque los data logger, hay bases de datos que lo cogen cada 15 minutos, las horas frío. O sea, Entonces, o sea, de horas calor, a lo mejor lo hemos sentido, pero las horas frío también se están disminuyendo en todos estos sitios. Por eso, a lo mejor, la respuesta la tendremos de aquí a unos años de que si en Salamanca están haciendo bien de poner almendro porque mejor se hiela menos, o en el Guadalquivir no la tiene. Porque esto es que es la misma altura, esto es esto de Zuera, y que vemos aquí, que incluso en el Valle del Ebro hay, por supuesto que hay picos, o sea, hay picos, no hay ciclos, pero al final en una serie de 20 años que los climatólogos dicen que no es mucho, pero para meteorología y para decidir qué voy a plantar yo es suficiente criterio, han disminuido las horas de frío en el Ebro, han disminuido las horas de frío en Aldea Rubia, en Salamanca, han disminuido en Guadalupe, en Cáceres, aquí el descenso es mayor, y han disminuido en Córdoba. Estos son dos métodos diferentes, ¿vale? Es el método de Wimbenger, que solo cuenta horas frío. Ya te digo que para saber las variedades es mejor contar Chilis Portion, pero bueno, esto lo que nos dice es que las horas frío han disminuido. Cuestionarnos si ha aumentado o disminuye la temperatura. Estos datos dicen que la temperatura, o sea, los grados de temperatura aumentan. Y con eso lo que nosotros hemos extrapolado es coger el FAS y decir qué día se hubiera helado en Salamanca. No, se hubiera salvado de las heladas, pero aquí y por supuesto en Cáceres y en Córdoba, pues no tiene ninguna lógica que pongamos variedades de floración tardía, ninguna, ¿vale? Porque cuando tú antes empieces el ciclo, y es lo que está pasando ahora, o sea, una variedad se pone de moda y entonces ponemos la misma variedad en todos sitios y luego, ay, es que no va, claro que no va, pues es que... Y esto lo mismo ocurre con la mardía, pues Claro, estos son datos extrapolables, porque yo los datos de floración de Zaragoza he dicho que pasaría allí, que no es real, o sea, es una idea. Pero esto sí que contesta bastante. Esto de que te libres de una helada, pues bueno, a lo mejor la helada es cíclica. Y esto sí que nos dice algo, nos explica lo que ha pasado estos años. Esto es la media de los 20 años, esos que os he dicho. Y esto es la media del año 19 y 20. Solo fijaos en esto. Lo que está cambiando es que el frío, las variedades, veis que el frío, o sea, cada vez encendemos la calefacción más tarde. Aquí lo que está, por lo menos en el 19 y en el 20, lo que está pasando es que el frío se acumula en diciembre, no se empieza a acumular en enero, ¿vale? O sea, estos son horas frío. Aquí no, o sea, que en diciembre ha sido cálido, aquí hace el frío, o sea, la variedad empieza a acumular el frío en enero, pero claro, de cómo continúe, y luego resulta que en febrero disminuye. ¿Y qué pasa aquí? Premia al que lo diga. Que van a ser más frecuentes las heladas tardías. Y estos son los datos que dicen las estaciones meteorológicas. Y las horas calor,
veis que aquí en las horas frío, o sea, el almendro no tiene problemas en acumular las horas frío porque aquí no hay mucha variación de las 4 cuencas. Mirar aquí, nosotros somos la línea continua, somos el Ebro. Pues el calor, o sea, en febrero hace calor, o sea, vienen temperaturas cálidas, que es este pico, o sea, el frío que hace aquí sube. Y lo que sí que estamos constatando en el Ebro es que está viniendo muchas horas, o sea, ha aumentado nuestra temperatura en horas bueno, en grados de calor más que en el resto. Pues esto va a tener influencia no solo en el frutal, o sea, en el almendro, sino en todos los frutales. Y bueno, esto, o sea, esto es un poco la tendencia de las cuatro cuencas y pues eso, que la acumulación de las horas frío en la cuenca del Duero es la que más, con mayor acumulación de horas frío, pues es lo que habíamos visto, pero es verdad que el patrón es bastante diferente. Esto es totalmente teórico porque, ya os digo, o sea, horas frío, el almendro está entre 400 y 500 horas frío. Pues esto es lo que te dice quién va a llenar antes las horas frío. Pero las horas de calor sí que se van más. Entonces, las variedades de floración temprana en las cuencas del Guadalquivir, Ebro y Tajo, los requerimientos de calor para la floración se alcanzan en enero. O sea, este calor, si viene muy pronto, se va a alcanzar en enero. Van a florecer antes, porque el frío entre diciembre y enero, solo con Navidad, a lo mejor ya se van apañando. Pero si este calor viene muy pronto, está muy desarrollado, hasta abril, si está muy desarrollado, yo soy de la teoría que las tempranas ya les pilla así, con un esto y no se van a helar, pero si viene muy ralentizado el calor, a las tardías les va a pillar. O sea, hay que poner un poco de todo en las variedades, porque no se va a salvar ninguna. Pero esto va a tener influencia en la elección de las variedades. Entonces, aquí os voy a contar también un poco, o sea, hoy la cosa es de temperatura y precipitación. Es inconstatable que los grados de la Tierra, o sea, que la temperatura ha subido. Lo que ya no hay tanto parámetro es los registros de lluvia, porque parece ser que ciclos de sequía sí que ha habido a lo largo de la historia, están documentadas hambrunas que van ligadas a esa sequía, etcétera. Pero en el Mediterráneo, claro, la temperatura puede afectar, puede afectar, no, nos afecta. Pero esta temperatura al final tiene consecuencias en lo que llamamos sequía atmosférica, que es el índice de precipitación de evapotranspiración estandarizada. Es decir, si me ha llovido, pero la temperatura sube, la planta transpira más. Entonces, la planta es menos eficiente con el agua que tú le echas. Entonces, hay como digo, afortunadamente ahora mismo hay muchos recursos y yo creo que esto es lo que explicaría lo que ha pasado este año en la cosecha de la almendra, que sabéis, no hubo helada, pero aquí nadie está contento. Bueno, los agricultores nunca están contentos con nada, esto hay que decirlo. Pero este año la cosecha, pues también de la almendra, en muchos sitios, y es principalmente los de regadío, ha habido una cosecha de almendra muy pequeña y con menos rendimiento. Estos son los monitores de sequía meteorológica que te mide la temperatura, la pluviometría, pero con la demanda del agua de la atmósfera. Claro, si hace más calor, la atmósfera pide más y entonces la planta transpira más. Entonces, en el mes de abril, esto es en abril debió de, o sea, cuanto más rojo, más demanda. En el mes de mayo y junio hubo la temperatura, o sea, hubo esa sequía meteorológica. Que en mayo y junio, en teoría, esto es el ciclo del almendro, hasta mayo y junio, hasta que se crea el fruto completo, la longitud de la cáscara, se aumenta la temperatura, parece que ese endurecimiento es mayor, pero aquí también es la época donde está documentado que aquí tienes que regar al 100%, aquí puedes bajar hasta el 40%. Entonces, este año, en los que se regó o en los de secano, estas temperaturas de mayo y junio fueron los que intervinieron en que la planta no tuviera, aunque tuvieras en las zonas de regadío, o sea, la planta no aprovechó ese agua porque había mucha demanda de evapotranspiración. En junio ya bajó un poco y las lluvias que vinieron de julio y agosto al almendro le pasaron de largo porque ya no era el momento que la necesitaba, porque este es un poco las necesidades. Perdón.
esta. Esto es el 100% de riego y esto, a partir de aquí tú puedes rebajar las dosis de riego el 40% y ya sabéis que en post cosecha hay que regarle para empezar la diferenciación floral. Estos mapas también están disponibles en la estación experimental de Euladey. O sea, hay datos de abril, mayo, junio, pero hay datos de cada día. O sea, podéis observar el que tenga curiosidad de... Y ahora os voy a hablar de portainjertos. Los portainjertos son donde nosotros injertamos a las variedades. Esto habla de los híbridos clonales que se propagan vegetativamente en los frutales. Y estos tres son del CITA, obtención del CITA, patente del CITA, Garnet, felinérimo negro, híbridos de hoja roja. Y el último que hemos sacado, hermano de ellos, que es el hermano pequeño. ¿Por qué? Porque en principio la tecnificación y la mecanización de las plantaciones de almendro es más fácil cuando tú haces la producción en copas más pequeñas, aunque sea con el mismo número de árboles, y también está documentado que gasta menos agua, porque este muchacho gasta más agua que este pequeño. Esto es como nosotros, el grande come más y que sepáis que el vigor de la variedad, no, o sea, el vigor de la variedad también tiene influencia. Aquí veis tres patrones. Uno es un patrón eranizante, otro pequeño y el Rupakerre. Que veáis que, por ejemplo, Vialfas es menos vigorosa que Laurán. O sea, al final tú te tienes que plantear la plantación con la combinación que quieras. Estas plantaciones menos vigorosas en un entorno de... O sea, con variedades menos vigorosas son más eficientes en el uso del agua, porque la planta no tiene que transportar toda la... O sea, al final a ti tú tienes que hacer la copa productiva con muchos árboles o con muchos grandes, que es un poco lo que, vamos, la esencia también de hoy de la poda. Conoceréis el híbrido GF677, os sonará, es un híbrido almendro melocotonero. Ahora vamos a hablar de almendro melocotonero y de cómo los almendros melocotoneros saben hacer una cosa para la sequía que no saben hacer los ciruelos, que también son compatibles cuando tú injertas almendro. Este es el GF677, que es eficiente en el uso del agua, pero nosotros en el CITA quisimos mejorar, por eso sacamos los híbridos rojos, porque cogimos un almendro Garfi que era de aquí, local, que era Garrigues, que es una variedad de Murcia, totalmente mediterránea, adaptada a las condiciones áridas, y la juntamos con un melocotonero para que fuera resistente a nematodos. Pero esto es lo importante, porque la Garrigues es una variedad que de por sí enraiza muy, o sea, enraiza no, emite raíces muy fácilmente, que es lo que hacemos con los portainjertos. Los portainjertos se propagan vegetativamente a través de estaquillado o multiplicación in vitro, que es lo que se hace ahora. O sea, estos colonizan muy bien el sistema radicular y esto le viene del almendro Garrigues, que, como digo, luego tiene la hoja roja porque era el melocotonero de hoja roja. Y nosotros le hicimos la resistencia a nemátodos. No voy a pararme mucho porque aquí no tenéis problemas de nemátodos, pero este portainjerto se sacó hacer cultivo del almendro en regadío en las zonas donde nosotros ya prevíamos, bueno, yo no, donde ya se preveía que iba a haber almendro en regadío, que era el Guadalquivir. Y los nemátodos están en las zonas arenosas de los ríos, que son suelos arenosos, y entonces allí hay nemátodos. O sea, este ha sido un patrón muy utilizado para almendro y para melocotonero, es decir, tú puedes injertar almendro y melocotonero. Y nosotros en este proyecto, como ha contado Maite, nosotros lo que queremos hacer, esos híbridos de almendro melocotonero que nosotros ya sabemos que funcionan mejor en la sequía porque les viene de esa variedad de almendro adaptada a las condiciones áridas de Murcia, o sea, esa capacidad genética, queremos mejorarla un poco más introduciendo variedades silvestres. Esta es una variedad silvestre que se llama Prunus, de las que ha dicho Maite no es esta, es otra. O sea, hay mucha variabilidad y esto es lo que tratamos con ese proyecto. Foto aquí. Y nosotros lo que pretendemos con estas variedades silvestres es, o sea, nosotros hacemos mejora genética de portainjertos, acordaos de la flecha esa de las variedades, en los portainjertos pasa lo mismo. No pretendemos tener el portainjerto ideal, pero sí mejorar lo que tenemos. Entonces, lo que estamos haciendo son cruzamientos con Garnet, que ya es un híbrido rojo,
con los rupa, que también ya sabemos que le dan enanizante y alguna resistencia a los hongos, y estamos haciendo cruzamientos, o sea, ya ese garnén, ese rupa querre, nosotros lo estamos cruzando con variedades silvestres. Estos son los cruzamientos típicos de mejora y al final ya veremos lo que sale. Esto es lo que quiero decir, es que nosotros tratamos de aunar lo bueno que sabemos, no perderlo, o sea, que no se quede fuera de aquí, ¿sabes? Al final queremos llegar a un portainjerto que reúna las mejores características y no todas. ¿Y qué sabemos nosotros entre los híbridos de almendro melocotonero y el ciruelo? Pues sabemos esto, totalmente empírico. Estos son unas plantas de un híbrido almendro melocotonero, que en este caso, que este se llama Hansen, almendro melocotonero, en unas macetas en pleno verano en agosto, y esto es un ciruelo que se llama Mariana 2624, que tiene hoja roja, y estas plantas yo las sometí a sequía durante 10 días y aquí lo que vemos, las plantas sometidas a sequía, veis aquí el ciruelo que sigue creciendo, ¿lo veis? ¿Lo veis aquí el ciruelo que sigue creciendo? Esto se supone que no, o sea, es un ensayo en el invernadero, que sigue creciendo. Y aquí el almendro melocotonero, que es más tolerante a sequía, en teoría, ha dejado de crecer. Aquí sigue creciendo el ciruelo y aquí ha dejado de crecer. ¿Quién es más sabio de estos dos? ¿Quién? Marta. ¿Cuál es más sabio? Este. Es mejor. Vale. Esto es lo que pasa cuando yo saqué las plantas de ahí, resistentes a sequía. Esto es lo que pasa con estas plantas. La planta de almendro melocotonero, Amygdalus persica, la de almendro melocotonero no dejó, o sea, estaba verde por arriba y tenía raíces totalmente vivas. Esto quiere decir que ya sigue explorando y buscándose la vida y sacrifica la parte de arriba. Este es el ciruelo que ha derrochado todo, creciendo para esas 4 hojicas rojas, que en este caso el Mariana es que es rojo, o sea, no, el color no tiene nada, o sea, híbridos de... Y todas sus raíces estaban necrosadas. Marta, suspendida. Y esto es lo que nosotros... Tranquila que tendrás otra oportunidad. Entonces, es que las plantas, que la naturaleza es... Bueno, las plantas, hay plantas que saben, o sea, ¿por qué hay ciertas plantas que están en un sitio o en otro? Bueno, pues porque las plantas cuando perciben el estrés escapan, y escapan, dice, pues yo no vengo aquí, pues no, se adaptan a ciertos sitios. Y otras, inducción de los genes de respuesta, de resistencia o que se resisten. ¿Y cómo se resisten? O evitando, o sea, evitando es decir que la planta es capaz de retrasar el estrés, que no es mala estrategia, o la tolerancia, o sea, la planta es capaz de soportar la acción del estrés. Y esto se hace por o sea, la planta pues cierra el estómago porque es donde pierde agua, etcétera. ¿Sabes? O sea, pero esto de que la planta pierda las hojas, en el fondo es una estrategia. Lo que importa es que la raíz esté viva. O sea, yo tiro las hojas, pero luego soy capaz de crecer cuando me reponen el agua. Ese es el inteligente para la sequía. Entonces nosotros bueno, esto es lo que hace la planta, tiene como unos ciclos y en todo eso, igual que a nosotros, o sea, son genes y eso es lo que un poco, como tenemos bastantes técnicas ahora, intentamos definir qué genes dan esa tolerancia a la sequía, que no es uno, es una cascada de genes, pero conocemos, o sea, nosotros ya hemos identificado algunos de esos genes y son como en 3 cascadas. Uno le dice esto que os he puesto aquí, esto de uno percibe la señal, otro le responde y lo otro se adapta. O sea, hay una cascada de genes en el tiempo. Y nosotros ya tenemos alguna experiencia, todos ellos están relacionados con lo que pasa en el estómago. O sea, pierdo agua, me adapto, etcétera. Y nosotros a este mecanismo que tiene la planta de adaptarse no le llamamos tolerancia a la sequía, es mejora en el uso eficiente del agua. O sea, saber adaptarte cuando tengo agua
o la ahorro o la gasto, etcétera. Y para ello, bueno, pues hay datos fisiológicos que lo que quiero que os quede claro, el almendro melocotonero y el almendro por sí solo más es mucho más tolerante a la sequía y lo verde es el ciruelo. Siempre los datos fisiológicos, o sea, el ciruelo baja y no se sabe recuperar y nosotros aquí, o sea, este es el Garnem, por ejemplo, aunque es un portainjerto vigoroso, baja el potencial hídrico, pero a las 24 horas sabe recuperarse. O sea, bajo porque, hostia, a ver qué está, perdón, a ver qué está pasando, pero luego se sabe adaptar, porque luego o sea, abre, o sea, va perdiendo y eso es genético. Y sin embargo, los ciruelos, pues no lo saben hacer. Esto es la conductancia estomática, o sea, siempre vais a ver una diferencia entre el rojo y el negro. Hay una hormona que le dice a la planta, que estás en estrés, que se llama el ácido acísico, por eso no es tan fácil sacar una planta tolerancia a sequía, porque hay unos genes que controlan las hormonas, otros genes que controlan en fin, que es una fisiología como un ser humano, entonces no es fácil, pero bueno, nosotros hemos identificado ya cosas. Ves aquí el mirobolán o los ciruelos, que es, pues produce mucho más, o sea, mucho más haba, es decir, que siente antes y se lo dice a la planta, y esto nosotros ya lo hemos visto. Esto es la cascada de genes, o sea que no hay uno, hay miles de genes, pero nosotros es verdad que ya hemos identificado alguno. Lo que queremos es corroborarlos en este proyecto. ¿Y esto qué quiere decir? Esto es un gen que es una dehidrina, que es súper, vamos, que se deshidrata la planta, y aquí lo que le dice es que a las 24 horas este se está enterando que está en sequía, pero este le está diciendo a la planta, haz algo. O sea, este siente el frío antes y se tiene que abrigar antes. Estos son señales que tiene la planta y que nosotros tratamos de entender. Porque con portainjertos nosotros ya tenemos bastante experiencia en algunos. Aquí hay un ensayo de regadío que nosotros tenemos con una variedad tardía y esta tardía, la Vialfas, ¿vale? Este ensayo de regadío lo tenemos en Huesca, con una variedad tardía y esta tardía. Aquí veis que solo hay datos de producción de Vialfas. ¿Por qué? Porque este año la soleta se lo, ¿vale? ¿Qué vemos en este ensayo? Que de los 3 portainjertos, el monegro y el garnet, el monegro, nosotros siempre hemos dicho que es más eficiente en el uso del agua, porque tiene en el mismo ensayo, el monegro produjo muchas más almendras. ¿Y qué es lo que no hay aquí? O sea, aquí en regadío veis que está el Rupac 20 y el Rupac R, que son ciruelos, están en un ensayo en regadío. Porque los ciruelos lo que sí aguantan es la asfixia radicular, pero tolerantes a la sequía no son. Por eso, en este ensayo que está en condiciones de secano, donde están las mismas variedades, aquí está el Rupac R, está el Rupac 20 y el Montizo. Y aquí lo que vimos, aún lo vimos mejor, que el monegro era el que mejor se adaptaba a las condiciones de secano o que mejor o más eficiente con el uso del agua. Esto es en el Somontano, vamos, no Somontano de Huesca, es un suelo pedregoso donde antes había viña, o sea, suelos de... Y lo mismo, aquí no tenemos datos de soleta porque ese año se lo la soleta. Y nosotros lo que... ¿Tengo tiempo? ¿Qué decía uno? Vale, ya, bueno, este es el ensayo que estamos haciendo con el Prima, que sí que queremos ver que hay las variedades autoenraizadas, o sea, queremos ver la diferencia entre plantas injertadas o plantas autoenraizadas, para ver si de cómo se comportan con la sequía. Estos son los datos que hemos estado cogiendo, y sí que hemos visto alguna diferencia, alguna diferencia entre las variedades. O sea que Isabelona se comporta mejor que Mardía. Perdón, Isabelona se comporta peor que Mardía, por el crecimiento, por el tipo de ramificación, etcétera. No solo hay una... Pero lo que tratamos de ver es si las especies autoenraizadas, que son esto, se comportan mejor que cuando están sobre un portainjerto. Y sobre todo, lo que queremos ver es, porque nosotros ya teníamos estudios previos de variedades silvestres, claro, nosotros no podemos plantar los ensayos de secano, sacar las raíces, ver cómo está y luego volverlas a poner. Es que, o sea, estudiar los caracteres que afectan a la raíz es verdad que es bastante difícil.
Entonces, todo es más lento, ¿no? Tienes que buscar estrategias que te den datos o que te extrapolen los datos de la planta. Pero hay una técnica que es el carbono 14, 13 es el hermano pequeño, que nosotros ya habíamos caracterizado las especies silvestres, ¿veis? Bucárica, gorki, todas estas, y lo que dice es que la relación del contenido mineral de ceniza de la hoja y el estudio de la discriminación del carbono 13 que hace que las plantas sean más eficientes en el uso del agua. Entonces, salieron efectivamente que las plantas silvestres son más eficientes en el uso del agua. Por eso nosotros las queremos introducir en nuestros cruzamientos. Y aquí, ahora en esta la vais a ver mejor, aquí nosotros por eso decidimos sacar el Pillow Red, que era un portainjerto que era un hermano pequeño de los híbridos rojos, y decidimos sacarlo porque había un dato que corroboraba esto. Nosotros en aquel estudio del 2018 ya vimos que Pillow Red, que está aquí, que en aquel tiempo se llamaba GN8, que es un clon, estaba más cerca de su madre, Garfi Almond, acordaros esas raíces, Garfi Garrigues, o sea, está más cerca en este parámetro relativo al uso del agua que su padre Nemarret, que es aquí arriba, ¿vale? Incluso los híbridos almendro melocotonero, o sea, cuanto más aquí estemos, ojalá tuviéramos mañana un patrón que esté aquí, ¿vale? Que estos datos nos dieran esto. Y aquí podéis ver el GF677, que es el que menos eficiencia en el uso del agua tiene, aunque sea un almendro melocotonero. Entonces, por eso nosotros hemos sacado este portainjerto, también porque tiene menos horas frío, o sea, es importante que las plantaciones que se hacen en el sur o incluso en el norte de África, la brotación tome antes, o sea, se supone que tiene menos horas frío y para esto que vamos es importante. Y tenemos algunos ensayos, esto es un ensayo en Huelva, aquí podéis ver la diferencia. Que es lo que habla, o sea, esto es una tradicional, la 6x3, esta es la misma planta, el monegro, y esta es la misma planta en Pillow Red. Esta es, tenemos Biafas, Mardía, Soleta, y estos son los ensayos, esto es el ensayo que vamos a ver hoy, donde hay solo Biafas y Mardía injertado en varios portainjertos, que es el ensayo de Pablo Ángel. Muy mala para los nombres. Y bueno, esto es un poco, quedaos con la idea de que en el mercado para almendro hay diferentes portainjertos, pero como las variedades hay que estudiar cuál es el que va mejor o no. Si tienes plantaciones intensivas o superintensivas, plantas, cogerás árboles de aquí, y los híbridos rojos son los dos que vienen del CITA, y este es bueno, esto sería un poco las conclusiones, y como ha dicho Maite, somos personas en este proyecto Prima, aparte de José Miguel, Patricia, Circe, que nos acompañan a tomar los datos en verano para estudiar la sequía, que no es poco, en el calor de Zuera de Zaragoza. Y bueno, si tenéis luego alguna pregunta, hablamos, porque os dejo aquí con una foto de mi amigo Antonio Poblador, de la poda aragonesa, que dice gracias por vuestra atención. Y que ahora Antonio va... Ay, es verdad. Perdón. Perdona, la que se ha retrasado es Marta. A empezar. Tarde, para no variar, siempre decimos, vamos a tardar 10 minutos menos y tardamos 5 minutos más. Ahora viene Eva para contarnos un poco la parte práctica del SIAR. No, como no lo sientas, por no de ninguna manera. Muy rápida, ¿eh? Bueno, pues yo os voy a hablar vamos a ver cómo podemos, todo esto que nos han contado, ver cómo lo podríamos poner en la provincia de Teruel. Para eso, para obtener los datos meteorológicos, vamos a fijarnos en una red, ¿no?, que se llama la red SIAR. ¿Y qué información podemos obtener de esta red? Pues bueno, SIAR
es una infraestructura que captura, registra y divulga los datos climáticos necesarios para el cálculo de la demanda hídrica en las zonas de riego. No todas las zonas que tenemos aquí son de riego, pero bueno, vamos a ver qué podemos obtener. Fue fundada en 1998 con el objetivo inicial de fomentar el ahorro energético del agua y dispone de más de 460 estaciones meteorológicas. Se trata de una red colaborativa que combina estaciones del propio Ministerio y del resto de las comunidades que participan, las cuales aportan también contacto directo con el regante, que es el usuario final. ¿Dónde podemos obtener todos estos datos? Pues para obtener todos estos datos entramos en la web siar.es y de ahí veremos qué datos podemos obtener. Lo primero que nos vamos a encontrar va a ser esta página, donde tiene diferentes pestañas y a través de ellas podremos ir viendo la información que podemos necesitar. También, si veis aquí, hay una app que se puede descargar, pero esta sí que está enfocada más para el regadío. ¿Vale? Si alguno estáis interesados, el Ministerio tiene documentación de cómo se maneja, pero hoy no nos vamos a enfocar en esto. ¿Cómo podemos ir viendo los datos de esta estación? Pues bueno, aquí está lo que os digo, esta sería como os podéis ir y los diferentes cultivos. ¿Cómo podemos obtener los datos que tenemos en SIAR? Pues bueno, vamos a consulta de datos y aquí veremos la red SIAR. Nosotros nos vamos a enfocar en Aragón, que es donde estamos, concretamente en la provincia de Teruel. Si vemos dónde se encuentran las diferentes estaciones meteorológicas, vemos que en Huesca hay 27 estaciones, 16 de ellas están en Teruel, en Zaragoza, y en Teruel disponemos de 6 estaciones meteorológicas. Están distribuidas así. ¿Cómo vamos a ir obteniendo estos datos? Para ello, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la comunidad autónoma de Aragón. Después vemos nuestra provincia, en este caso nos vamos a enfocar en las estaciones que tenemos en Teruel para ver qué datos tenemos y seleccionamos la zona que necesitamos. Para ello, si os fijáis en esta parte de aquí, una vez que nos sale, tenemos que seleccionar esta pestaña, porque si no, la aplicación no va a seguir y no nos va a dar los datos, entonces diremos que la aplicación no funciona. Y vamos a ver qué datos podemos obtener de aquí. ¿Vale? Tenemos que seguir seleccionando datos. Primero, la selección que queremos ver para ver qué temperaturas nos vamos a encontrar puede ser diaria, semanal o mensual. Y también la fecha que queremos ver. En algunas se pueden seleccionar datos por años y en otras solo te deja el año en el que estamos. Y luego, ¿qué parámetros podemos seleccionar de aquí para ver qué podemos plantar? Pues bueno, datos que podemos seleccionar, pues podemos seleccionar la temperatura, la humedad, la velocidad del viento, las precipitaciones. Hoy vamos a ver los datos que nos interesarían, que serían la temperatura y las precipitaciones. Para ello, luego, para seguir y que nos den estos datos, tenemos que consultar gráfica y consultar datos. Yo la gráfica no os la recomiendo porque va muy lenta, entonces le cuesta muchísimo cargarlo, pero sí que podemos ir viendo los datos que ahí nos muestran. Y vamos a ir viendo algunos de los datos que hemos obtenido. Si vemos, por ejemplo, una temperatura que hubo un 14 de diciembre de 2007 de menos 8,28 grados y una máxima de 43,26 un 7 de julio en la provincia de Teruel, ¿alguien puede decirme dónde nos encontraríamos? Pues va a ser una zona del Bajo Aragón. La Ginebrosa. La estación.